La primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Una frase breve y sin embargo cargada de toda la profundidad que puede tener aún una sola palabra salida de los labios del Hijo de Dios. El perdón. Jesucristo vino a traer el perdón que solo Dios podía conceder, para lo cual decidió venir Él mismo a ofrecerlo a todo aquel que quiera aceptarlo. Quien se encarna es el Hijo, sí, pero es la Trinidad Santísima toda quien se hace presente en este momento culminante de la vida terrena del gran perdonador, que se extingue dejando perennes destellos de luz que iluminan a todo aquel que lo reciba en su corazón. Ahí está el Hijo, padeciendo, redimiendo, rescatando las almas, implorando y muriendo también por ellas. Ahí está el Espíritu Santo, santificando, sacralizando el sacrificio voluntario, la entrega generosa. Ahí está el Padre, aceptando la cruenta satisfacción por los pecados de la humanidad entera. ¿O cuán desapercibido pasa el perdón de Jesús ante los ojos de aquellos que se burlan? ¿Cuán inapreciable se vuelve injustamente ante los hombres este gesto único de amor puro, es decir, oblativo? Porque Jesús podría haber exclamado simplemente: los perdono a todos, y tal vez quedarse esperando una respuesta, pero no, puesto que, como su perdón fue siempre evidente, ya que no vino por los justos sino por los pecadores, hizo mucho más que eso. Suplicó en favor de todos los hombres el perdón del Padre Eterno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es como si hubiese dicho: Padre mío, yo ya los he perdonado, por favor te pido que también tú los perdones. ¿Cómo no iba a perdonar aquel que defendió a la pecadora arrepentida, asegurándole que él, Señor y Mesías, tampoco la condenaba? El amor de Jesús no sabe de límites, y no conforme con perdonar hasta la crueldad, hasta la sangre y hasta la muerte misma, dedica los últimos momentos de su paso redentor por este mundo a rogar por quienes lo han entregado a la muerte. Padre, perdónalos. Jesús no quiso quedarse esperando una respuesta, sino que ha ofrecido un sacrificio que exige una respuesta. Por eso afirma acertadísimamente Monseñor Fulton Sheen que ante el crucifijo no cabe la indiferencia, o se lo acepta o se lo rechaza. Un alma que no es capaz de perdonar lleva consigo la ponzoñosa mancha del rencor. Un cristiano que no perdona profesa un cristianismo mutilado. ¿Me cuesta perdonar? Pues mirando a Jesucristo crucificado es menos difícil. He aquí que Jesús nos muestra sus 70 veces 7, perdonando e implorando perdón para los culpables, aún en medio de sus terribles y acerbos tormentos. ¿Quién no es culpable? ¿Quién no ha sido concebido bajo el sello del pecado entre las criaturas? Solo María Santísima, que contempla con fortaleza inefable a aquel que tomó la sangre de sus purísimas entrañas para verterla toda sobre el madero y sobre las almas, derramando junto con ellas su perdón y el que suplica al Padre Celestial. Nadie puede eximirse de esta plegaria amorosa. Nadie puede afirmar que el Salvador no rezó por él, puesto que Jesucristo se entregó por todas y cada una de las almas. Por lo tanto, nada más cierto que estas palabras saliendo del divino inocente, traspasado y penetrando con estruendo en las mismas entrañas de los cielos e intercediendo por mi eterna salvación. Oración. Señor Jesús, admirable paradigma del perdón, te pido la gracia de perdonar siempre como tú lo has hecho conmigo, que comparta con los demás lo que de ti he recibido y que no me canse de agradecer la misericordia que ofreces constantemente a los pecadores que, como yo, tanto la necesitan y tantos beneficios recibimos de ella. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La segunda palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No es difícil notar, una vez más, la inmensa desproporción entre lo que Jesucristo nos pide y lo que nos ofrece. El buen ladrón, reconociendo su culpa y el señorío de Jesús, le pide simplemente que lo recuerde. Y él, el Mesías siempre misericordioso, le ofrece desproporcionalmente el paraíso. Bendita desproporción la que a todos se nos ofrece. Renunciar al pecado en esta corta vida a cambio de una gloria que no se acabará jamás. La actitud de Dimas, según nos cuenta la tradición, es una actitud completamente humilde, y como Dios enaltece a los humildes, fue así que el Hijo de Dios quiso elevar al ladrón arrepentido desde la cruz junto consigo al paraíso. No pide ser desclavado como si lo hacía el otro ladrón en medio de insolencias y blasfemias. No pedía que se aliviasen sus dolores y ni siquiera pedía la muerte para que esto se terminara. Oh alma que te dejaste cautivar por el Cordero sufriente. Oh pecador arrepentido que te convertiste en ejemplo de conversión y santa resignación. Aseguras merecer justamente tu condena y defiendes la causa de Jesús. Reprochas al impío buscando la compunción de su corazón y le pides a aquel que vendrá con su reino simplemente que se acuerde de ti. Y es mucho más lo que consigues. Jesús está sufriendo como nadie. Sostiene su cuerpo llagado y destruido tan solo con los 3 inamovibles clavos. Casi no puede respirar. Escucha las burlas, los insultos, las blasfemias, y como si esto no bastara, su alma triste hasta la muerte soporta además todos los pecados de todos los hombres y de todos los tiempos. Es en medio de este aberrante tormento que, entre indecibles dolores, se levanta, mira con ternura y con las pocas fuerzas que le van quedando se dirige a este ladrón de su costado para prometerle él mismo, puerta y llave divina, que ese mismo día estarán juntos en el paraíso. Dios misericordioso y pecador arrepentido, porque Dios también se deja conmover de la humildad, y fue esta la que juntamente con la fe del buen ladrón le concedieron arrebatar el cielo a un Dios tan bueno que ha enviado a su propio Hijo a ofrecerlo a todos aquellos que quieran aceptarlo. Jesucristo siempre es un desproporcionado con nosotros. Desproporción fue elegir a un pobre pescador, sabiendo que lo negaría, como administrador de la inefable riqueza del perdón divino, y convertirlo en su vicario. Desproporción fue renunciar a la defensa de la corte celestial para dejarse clavar por los hombres. Desproporción fue hacerse un simple carpintero siendo el Rey de los cielos. Desproporción fue venir él mismo a buscar a quienes rechazaron a Dios. Desproporción. Así la llamamos nosotros, mientras los ángeles y los santos en el cielo lo llaman amor, amor divino. La promesa que Jesucristo hiciera a San Dimas hace casi 2000 años sigue latiendo en el divino corazón. Promesa que trasciende el tiempo mismo para penetrar en la eternidad. Promesa que se nos repite a todos los Dimas, es decir, a todos aquellos que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Promesa que se cumplirá fielmente en todos aquellos que, reconociendo su maldad y la bondad y realeza de Jesucristo, depositen tan solo en Él su esperanza. Dimas se convirtió en San Dimas sencillamente por haber confiado en Dios. Oración. Señor Jesús, que prometes el paraíso al pecador arrepentido, concédeme por favor un corazón compungido y confiado inquebrantablemente en tu misericordia divina. Que no me deje abatir por mis miserias, sino más bien que de ellas aprenda constantemente a levantarme con tu gracia redentora.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 al 27. Si mal no recuerdo, es Monseñor Fulton Sheen quien dice que Jesús, cuando ya no le quedaba nada más para darnos, nos dio a María, su madre. Jesucristo ya nos había dado sus deseos, puesto que deseaba ardientemente comer la Pascua y convertirse Él mismo en nuestra Pascua. Ya nos había dado su amor, firmado con 3 clavos, ya nos daba su vida terrena, que estaba a punto de extinguirse. Nos había dado sus palabras de vida eterna, sus milagros para confirmar su misión, su ejemplo para que sigamos sus huellas, su cansancio, sus fatigas y trabajos, e inclusive su propia sangre y su perdón. ¿Qué más podía darnos este divino sufriente? Pues una sola cosa le quedaba, ilícitamente, pero hasta de ello quiso desprenderse y dárnoslo como cosa propia. Es así que nos quiso regalar a su propia madre como madre nuestra. Oh santísima ofrenda, cuando todas las mujeres de Israel soñaban con dar a luz al Mesías anunciado, la Virgen María, en cambio, acepta tiernamente desprenderse de su amado Hijo y hacerse madre de la humanidad entera redimida por Él, haciéndose así corredentora en esta noble empresa. Oh bendito dechado del amor, desprendido hasta de aquella que fielmente te acompañó desde que entraste en este mundo hasta que saliste de él, aunque para regresar para siempre. Qué doloroso y amante desprendimiento el de Jesucristo, impronta del amor más puro, pues todo verdadero amor implica renuncia, y Cristo mismo quiso asumir esta renuncia, inclusive hasta regalarnos a María. Y el fruto de este amor del Hijo de Dios es que propiamente no pierde a su madre, sino que la llena de hijos, extendiendo su tierna maternidad a toda la creación. Ahí tienes a tu madre. ¿Qué me dicen estas palabras? Que el Hijo eterno del Padre, desde toda la eternidad, se eligió para sí a la criatura más perfecta de todas, la más humilde y santa de las mujeres, y la hizo su madre. Pero como su bondad divina nunca se conforma con dar mucho, nos lo dio todo. Y es así que quiso hacernos hijos también de esta Virgen Inmaculada, por la cual ha venido la salvación del mundo. También dicen estas palabras que es imposible que el hombre esté huérfano en esta tierra, pues tiene una buena madre que lo acompaña siempre en su peregrinar hacia la eternidad. Que quien desespera lo hace por no ir a abrazar a la Madre del Cielo, que al igual que su Hijo espera pacientemente a sus hijos pródigos, con los brazos abiertos, para presentarlos ante el Padre Eterno. Que desde aquel momento se han creado lazos imborrables entre María Santísima y cada uno de sus hijos, pero con una relación de maternidad y filiación del todo particular. María entra así a formar parte integral y fundamental en la vida espiritual del creyente, puesto que Jesucristo nos vino por María y es por ella también que nosotros debemos ir a su Hijo. María Santísima nos fue dada por madre y nosotros le fuimos dados por hijos. ¿Cómo no querer ser cada día menos indignos de tan pura Madre Celestial? A María se la debe acoger tierna y filialmente en la morada del alma, como la gracia, pues ella es la llena de gracia y por lo tanto le corresponde reinar junto con su Hijo en los corazones de los hombres. Oración. Oh María Santísima, Madre de los dolores, Señora de los cielos y Reina de las almas, recibe sobre tus tiernos brazos a este pobre hijo tuyo pecador, que, arrepentido de sus muchos pecados, se abandona a tu siempre maternal protección, suplicando a tu purísimo corazón
que lo conduzca siempre por los caminos del Padre. Virgen Santísima, por la sangre de tu Hijo, que tomó de tus entrañas para convertirse en el garante de mi alma, te suplico que jamás me dejes, ni me dejes que te deje. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Para darnos a conocer hasta dónde llegaron sus sufrimientos por amor a las almas, Jesús deja salir de sus propios labios las palabras más tristes que jamás se hayan podido decir ni con tanto dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué más triste que experimentar el abandono de Dios? ¿Qué más doloroso que sentirse Jesucristo, Hijo único de Dios, como desterrado del divino seno de su Padre? ¿Qué noche puede decirse más oscura que este día? ¿Qué agonía sino esta tuvo como protagonista al siervo sufriente y varón de dolores anunciado por las Escrituras? ¿Qué soledad se puede llamar mayor que esta? ¿Qué angustia más terrible? ¿Qué tormentos más crueles? ¿Qué suspiros más profundos? ¿Qué melancolía más intensa? ¿Qué corazón más destrozado? ¿Qué voluntad más inmolada? ¿Y qué sentidos más escarnecidos? Ni aun si se convirtiera el mundo entero en un árido yermo con un solo habitante, podría sentirse éste tan solitario como Jesús, que hasta del consuelo de su Padre quiso privarse para redimir al pecador. A la luz de este acerbo sufrimiento, cabe preguntarse, además, ¿acaso es posible dudar siquiera de que Jesucristo puede compadecerse de nuestras miserias? Eso jamás. ¿Acaso un Dios que estuvo dispuesto a sentirse abandonado del Padre, abandonará a los pecadores en sus angustias? Imposible. He aquí cómo arremete toda la humanidad de Jesucristo para mostrarnos su anonadamiento. He aquí cómo el Verbo eterno se humilló por amor, al punto de experimentar la sola humanidad, débil aunque paciente, que ante el sacrificio más doloroso de la historia, deja escapar esta triste exclamación que fue a la vez tan profunda, pues penetró en la creación entera, que el mismo cielo quiso cubrir con un lúgubre manto de nubes. Dios se ha hecho hombre, grita la creación. Dios se ha hecho hombre para poder padecer por los hombres. Después del pecado original, el hombre debió asumir todas las consecuencias de su culpa, comenzando por el destierro del Edén y terminando con la muerte, que a su vez le negaba la entrada en el paraíso. La Sagrada Escritura pone palabras humanas en boca de Dios, y en esta sencilla reflexión quisiera, con toda reverencia y consciente del abismo existente entre la majestad divina y mi miseria, imaginar que al marcharse Adán y Eva, habrán comprendido en sus conciencias que la voz de Dios se hacía sentir de alguna manera que se podría también expresar con palabras. Adán, ¿por qué me has abandonado? Y justamente este abandono de Adán, y en él de todo hombre al pecar, es el que Dios en persona ha venido a redimir, para lo cual no rechazó siquiera asumir la frágil humanidad. El hombre abandonó a Dios, y el Hijo hecho hombre experimenta ahora el abandono del Padre para terminar con toda excusa que se pudiera interponer entre el alma y su redención. El Hijo de Dios experimentó por nuestra causa el abandono, y a nosotros nos corresponde imitar el ejemplo de este segundo Adán, que siempre caminó bajo la tierna mirada del Padre, a la luz de sus preceptos, y no hacer en cambio como el primero, que abandonó a Dios mediante el pecado. Dios mío, dice Jesús, para manifestar su total humillación, puesto que deja hablar a su agonizante humanidad, pero siempre confiando en el Padre. Por eso no le habla en tercera persona, sino como quien sabe que el Padre vela por él aún entre la oscuridad. Le habla directamente, como quien sabe que es escuchado. Oración. Oh Jesús mío, Dios y hombre perfecto, que por mi causa experimentaste el sufrimiento hasta sentir el abandono de tu Padre eterno,
te suplico que me ayudes a no hacerte sentir el abandono de mi alma alejándose de ti tras el pecado, sino más bien quédate siempre a mi lado y no permitas que me separe de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todas las cosas estaban cumplidas, dice, tengo sed. Ciertamente que después de la flagelación, después del extenuante camino hacia el Calvario, y luego de estar clavado durante horas en la cruz desangrándose, entre crueles espasmos, no resulta extraño que Jesucristo tenga sed. De hecho, daba así cumplimiento una vez más a las Escrituras, puesto que el Salmo que comienza con la cuarta palabra reza claramente: mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Está sediento. El Hijo de Dios está sediento. Pero no es esta una sed cualquiera. No es tan solo la necesidad del agua para satisfacer al cuerpo. Es mucho más que eso. Más que una necesidad, es un deseo ardiente de quien ardientemente ha deseado comer esta Pascua y ardientemente también esperaba su momento triunfal en el madero y que solo se comprende con los ojos de la fe. Jesucristo desde siempre, pero sobre todo desde la cruz, tiene una vehemente sed de almas. ¿Cómo no tenerla en esta hora culminante de su obra, el buen pastor que vino a dar la vida por sus ovejas? ¿Cómo no tenerla quien se hizo camino, verdad y vida, para quien se hallaba bajo el sello del pecado? Misteriosos designios divinos, locura para la sabiduría humana, ápice del amor divino para la fe. Quien vino a saciar la sed de Dios que tenían los hombres, hombre también se hace y de ellos tiene sed. El que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, dijo a la samaritana, y en ella a todos nosotros, y sin embargo, él mismo tiene sed. ¡Qué gran paradoja! Un Dios encarnado y padeciendo por amores. El Dios de vida, sediento de dar vida. Y es que este es el precio que el amor impuso a quien nos amó primero. Saciar nuestra sed de eternidad, la que comenzó al salir del Edén a causa de un desordenado deseo de ser como dioses, a cambio de un sacrificio tan grande que implicó la crucifixión del Hijo de Dios, que muere sediento de las almas de los hombres, que vino a conducir de regreso al redil de su Padre. Al leer la quinta palabra, no podemos menos que movernos a compasión. Pero si, en cambio, nos detenemos unos instantes a meditarla, se deja traslucir claramente que es más bien una invitación a la acción que se resume en esta sencilla pregunta: ¿acaso tengo derecho a no querer saciar la sed de mi alma que tiene Jesucristo? Y la respuesta es más que evidente. A partir de este momento, podríamos decir que la vida del creyente consiste en realizar de su parte todos los actos que, de alguna manera, tienen la capacidad de ir saciando la sed de Cristo, es decir, todo aquello que contribuya a irle entregando el alma. La práctica de las virtudes, las renuncias, el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, etc. Y todo esto siguiendo el ejemplo del Maestro crucificado, es decir, hasta la muerte, hasta que llegue el tiempo de presentarle el alma, pidiéndole que la tome para sí como ofrenda generosa y a la vez conquista de su sangre, para saciar en alguna medida su sed, que es sed de almas y solo con almas se saciará. Oración. Señor Jesús, Dios y hombre perfecto, verdadero, sediento de las almas que viniste a conquistar para la eternidad, te ruego que me concedas la gracia de tener un corazón generoso, capaz de darse constantemente a ti, buscando según mis muchas limitaciones, pero movido por una profunda confianza en ti, aliviar cuanto pueda tu sed, que es deseo ardiente de llevar a tu redil, que es la Santa Iglesia, a todos aquellos hombres y mujeres que has amado insaciablemente hasta la muerte. Que no te niegue nada, Señor mío,
ni mis acciones, ni mis pensamientos, ni mi vida. Que todo sea tuyo. He ahí tu triunfo, he ahí mi verdadera felicidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La sexta palabra. Todo está consumado. Juan 19:30. Consumar quiere decir llevar a cabo totalmente algo, terminarlo hasta en los más mínimos detalles. Así pues, consumar una obra no es otra cosa que terminarla perfectamente. ¿Qué es lo que Jesucristo ha consumado? Pues nada menos que su gran obra, la de venir al mundo a entregar su vida y ofrecerla al Padre en reparación de los pecados de los hombres, alcanzándoles así su redención. Todo está consumado, porque en Jesucristo se cumplen las Escrituras. Él es el siervo sufriente que, por su obediencia al Padre, se ha convertido en el defensor vivo del hombre, porque ha venido a morir, pero para resucitar y ofrecer resurrección. Jesucristo no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento a los misteriosos designios de salvación, dando con su muerte en la cruz cumplimiento perfecto a las profecías. Pues, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Jesucristo consuma su paso por la tierra, dándonos su vida para volver a tomarla Él mismo después, glorificado, porque Cristo nunca deja las cosas a medias. No se limitó tan solo a defender a la mujer adúltera arrepentida, sino que además le perdonó sus pecados. No se conformó con alabar la fe de la mujer cananea delante de todos, sino que además le aseguró el cumplimiento de lo que pedía. No restringió la salvación tan solo al pueblo elegido, sino que la extendió a todos los hombres que quieran abrazar. Y ahora, en sus últimos momentos de vida mortal, nos manifiesta claramente que no le bastó con el Tabor, sino que quiso llegar hasta el Gólgota para desde allí atraer a todos hacia él. Es llamativo encontrar aquí estas palabras con que Jesús se dirige al Padre, ofreciéndole toda su obra en favor de las almas, y no, por ejemplo, en la ascensión. ¿Por qué? ¿Acaso nos falta aún la resurrección y la segunda venida? ¿Cómo es posible que todo esté consumado en el momento en que se va extinguiendo poco a poco la vida terrena del Cordero de Dios? Y la respuesta es sencillamente que justamente en ese mismo momento Jesús comenzaba su triunfo. Porque la victoria de Jesús está latente en la cruz, donde venció la muerte muriendo, y junto con ella al pecado, para enseñarnos que también nuestra vida no podrá jamás decirse triunfante sobre el pecado, sino es en la cruz que manifiesta su entrega total, absoluta, es decir, que allí y solo allí realmente todo está consumado. De la misma manera que no hubiese habido Pascua sin el Cordero Pascual, tampoco hubiese habido redención sin el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y da la vida eterna a sus ovejas. Pero esta vida eterna debía ser conquistada mediante este misterioso holocausto llevado a cabo en el Gólgota y sobre el altar santo de la cruz, donde la víctima perfecta se ofrece plenamente hasta consumirse en ese amor del Padre que tanto amó al mundo. El sacrificio requería un ministro, y este fue el sacerdote eterno. Exigía una víctima, y esta fue el mismo Cordero de Dios. Necesitaba fuego, y este fue el fuego del amor divino. Y finalmente, la ofrenda debía consumirse perfectamente, y esta fue la vida del Hijo de Dios que se extingue lentamente perfumando eternidad. Nada más le falta, todo está consumado. Oración. Oh Jesús mío, Cordero de Dios sin mancha, concédeme la gracia de consumar mi vida a tu servicio. Te ruego que escuches mi sencilla súplica y me brindes, por tu infinita misericordia, la triple perseverancia, en la vocación que me has dado, en la gracia que me has concedido
y en el trance final de mi breve paso por este mundo en búsqueda de tu gloria y mi eterna salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Las primeras palabras que Jesucristo declamó en la cruz fueron dirigidas al Padre en favor de los hombres. Estas últimas también se dirigen al Padre, pero esta vez para poner en sus manos la obra que acaba de consumar, entregando hasta el último hálito de vida, cerrando así esta especie de testamento ejemplar que se pronunció con palabras humanas, pero se escribió con la sangre divina del Hijo y fue sellada con la aceptación benévola del Padre. Es muy significativo que Jesús hable aquí de las manos del Padre, por toda la riqueza nocional que posee esta realidad aplicada a Dios, espiritual y por tanto incorpóreo. Las manos sirven para trabajar, manifiestan poder, fuerza, son capaces de defender y defenderse, de ayudar, de dar y también de recibir, de aceptar e inclusive nos ayudan a rezar. A la luz de esta sencilla consideración, podríamos notar que Jesucristo se encomienda en las manos divinas del Padre, que han sido las mismas que escribieron la historia de la salvación del hombre. Ellas lo formaron, ellas lo protegieron, le enviaron mensajeros para preparar la venida del Mesías Redentor. Ellas acompañaron toda la obra de Cristo desde que entró en este mundo como el Hijo del Altísimo para salvarlo, y ahora en esta hora culminante son estas mismas manos las que reciben paternalmente el sacrificio del Cordero sin mancha, porque las manos de Dios siempre están abiertas, tanto para dar como para recibir, y cuánto más para aceptar este sacrificio obrado por su Hijo amado, aquel en quien tiene sus complacencias. Toda obra puesta en las manos de Dios y según su voluntad produce siempre frutos abundantes, y tal es la virtud, la eficacia de la obra redentora de Jesús, que nos alcanzó las llaves de los cielos, que con el pecado se habían extraviado, puesto que Jesucristo vino para cumplir la voluntad del Padre y la llevó a cabo en plenitud. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo único que le quedaba a Jesús era su vida, consagrada toda a pregonar la misericordia infinita del Padre, a ofrecer su perdón a los pecadores, en definitiva, a salvar lo que se había perdido. Esta maravillosa vida es la que encomienda con su espíritu en las manos del Padre. Jesús cita el Salmo 31 y se lo apropia en este último aliento que le queda para luego expirar triunfantemente en el madero de la cruz, manifestando así que toda su confianza está puesta en el Padre, ya que el versículo termina afirmando: tú, el Dios leal, me librarás. Leal, porque Dios no puede fallar. Libertador, porque ciertamente que librará a su Hijo de la muerte, al igual que a todos aquellos que aprovechen esta sangre redentora que a partir de este momento seguirá llamando a las almas junto al seno del Padre hasta el fin de los tiempos. De esta manera, la invitación de Jesucristo permanecerá latente mientras permanezca la cruz en el mundo. Invitación a encomendarse sin reservas a las manos del Padre, cada uno uniendo su cruz a la del Cordero de Dios que desea con ardor compartir su cáliz, copa de eternidad, locura para el mundo, pero sabiduría de Dios y victoria del alma sobre el pecado y sobre la muerte. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te suplico por tu Hijo Jesucristo que me concedas la gracia de encomendarte la vida sin condiciones ni reservas, sino completamente abandonado a tu santa voluntad y no a mis caprichos. Que te sea fiel hasta la muerte, en la fe que me has brindado, en la enseñanza que me has dejado, en la santa Iglesia que has instituido como Madre de las almas,
y en el seguimiento de tu Hijo amado, obediente hasta la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.